Bienvenidos al capítulo número 31 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo estaremos hablando del asesino en serie Joachim Kroll. Antes de emprender su vida de caníbal, el alemán Joachim Kroll tuvo un largo periodo de violador y estrangulador en serie. Cometió su primer crimen en 1955. Pasaron 21 años antes de que fuera detenido, situación que lo convirtió en uno de los asesinos en serie que más tiempo estuvieron libres sin despertar sospecha. Según John Dunning en el libro Strange Deaths, en su extenso periodo de actividad criminal, Kroll asesinó mujeres de todas las edades. Se calculan que fueron mucho más de 14. La más joven tenía 4 años y la más grande, la mayor, tenía 70. Atacó en varias ciudades de Alemania Occidental. El sector que más sufrió su paso homicida fue el distrito de Ruhr, donde fue apodado El Cazador. En las escenas de los crímenes, la violencia sexual de Kroll resultaba muy evidente. En su casa tenía muñecas inflables, a las que vestía con las ropas de las mujeres agredidas. El hecho de que en un principio Kroll solo violara y estrangulara hizo difícil a la policía percatarse de que esta serie de crímenes pertenecía a un solo asesino. Su modus operandi cambió a lo largo de los años y el canibalismo fue el último carácter en manifestarse. En Alemania en aquella época, por supuesto, el concepto de asesino en serie en sí no existía, pero los términos de violador, pervertido y pedófilo eran suficientes para guiar una investigación. O sea, en ese entonces no sabían que era asesino en serie, más bien solamente sabían, un violador, un pervertido, un pedófilo, etc. Pero en sí, un asesino en serie aún no existía esa terminología de que es una misma persona haciendo estos mismos crímenes. Vamos a hablar ahora sí de un poco de background. Joachim fue el último de 8 hijos de una familia cuyo padre era minero de carbón. Asistió a la escuela durante 3 años, pero nunca aprendió a leer ni a escribir. Su aspecto era frágil. De hecho, los psiquiatras que en el futuro lo estudiaron descubrieron que su coeficiente intelectual apenas alcanzaba los 76 puntos, muy por debajo del promedio. En 1955, a los 22 años, Kroll estranguló y luego violó a una joven cerca de una carretera rural de la ciudad de Waldstedt. 4 años después, Kroll perdió de nuevo el control y cometió otros 2 crímenes. En este punto se sintió atraído por el sabor de la carne de sus víctimas. Al segundo cadáver le había arrancado parte de los muslos y los hombros. En el futuro se sabría que el asesino se llevó consigo las partes para comérselas en su casa. En 1962, Kroll deambulaba por las calles convertido en un vagabundo marginal. Su figura resultaba desagradable, usaba lentes oscuros demasiado grandes para su rostro, y en este año cobró 2 víctimas más en la región de Bruckhausen, una de 12 años y la otra de 13. De nuevo las estranguló, las violó y se llevó parte de sus cuerpos. 2 sujetos fueron arrestados, declarados culpables y encarcelados por estos asesinatos. Obviamente no fueron ellos. 3 años después, en un sitio apartado de Grossenbaum, Kroll atacó a una pareja de enamorados que se besaban adentro de un auto. El joven se bajó para ver qué quería el sujeto y de inmediato recibió varias apuñaladas letales. Tras encender el auto, la mujer logró escapar. En 1966, Kroll asesinó a Ursula Röhling, de 20 años. La policía consideró que el culpable era el novio de la víctima. La investigación no pudo demostrar la responsabilidad del joven y este quedó en libertad. Sin embargo, se suicidó por causa del repudio de la gente de su región. Meses después, Kroll asesinó a una pequeña de apenas 5 años, luego a una mujer de 61 y a otra de 13 años. En 1976, al igual que muchos otros asesinos en serie, Kroll fue descubierto por taponar las cañerías con restos de los cuerpos tras cocinar las partes que le resultaban agradables. Esta situación puso en alerta a los vecinos y posteriormente a las autoridades que hallaron su humilde vivienda ubicada en Lahr para descubrir horrorizados partes de cuerpos humanos envueltos en papel y guardados en el congelador. Al ser atrapado, el cazador confesó su larga lista de crímenes. Él habló de 13 homicidios, pero solo fue procesado por 8. Fue condenado a cadena perpetua. Cabe recalcar que en Alemania no existía la pena capital. Murió en 1991 de una insuficiencia cardíaca en la prisión de Rheinbach.
El caso Kroll es la prueba más clara de que la inteligencia del asesino en serie en realidad no está ligada a su intelecto y se limita a una característica depredadora que le permite atrapar a sus víctimas usando la máscara de un débil y desvalido sujeto.